Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Física, integrado por Juan Guilarte, Lucía Rodríguez y mi persona Ana Ruiz. Hoy hablaremos sobre 3 temas que son el campo eléctrico, las líneas de fuerza en un campo eléctrico y campo eléctrico entre láminas paralelas. Cuando tenemos una carga en el espacio, esta carga va a generar a su alrededor una modificación del espacio que la rodea, que es lo que conoceremos como campo eléctrico. Este campo eléctrico es invisible, pero sí lo podemos evidenciar introduciendo una segunda carga dentro del espacio alrededor de la carga inicial. La segunda carga que utilizamos para evidenciar el campo eléctrico la conoceremos como carga de prueba, la que es una carga puntual con una carga pequeña y positiva. Como son de distintos signos, aparece sobre la carga de prueba una fuerza que va a tender a acercarla a la carga inicial, que es negativa. El campo eléctrico se simboliza con la letra E mayúscula y está definido como el cociente entre la fuerza que genera en la carga de prueba sobre el valor de esta carga de prueba. También es un vector que tiene su módulo, dirección y sentido. Es importante mencionar que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas. Puede generarse alrededor de una sola carga o alrededor de varias cargas. Con alrededor de una sola carga se puede formar un campo eléctrico. Si se tienen varias cargas, se genera un campo eléctrico resultante. Si fuerza se trabajara en Newton y la carga se utilizara en Coulomb, el campo eléctrico quedará expresado con la unidad Newton sobre Coulomb. El campo eléctrico a la constante de Coulomb por la carga que da origen a este sobre la distancia al cuadrado. De esta manera se puede calcular el campo eléctrico teniendo en cuenta la carga que da origen a este mismo. Las líneas de fuerza son líneas que indican cuál es la dirección y sentido que adquirirá la fuerza que actúa sobre una carga de prueba, según en qué lugar del campo eléctrico se coloque la carga de prueba. Las líneas de fuerza, en caso de una carga negativa, van a ser siempre con dirección radial y con sentido hacia la carga de prueba positiva. En cambio, cuando la carga que da origen a un campo eléctrico es positiva, la carga de prueba va a tener una dirección radial, pero en este caso va a tener un sentido alejándose de la carga inicial. En el campo eléctrico de 2 placas paralelas, las 2 cargas son iguales con cargas opuestas. Tienen la misma densidad superficial de carga o valor absoluto. En la placa que tiene carga positiva, busca salir de la placa. En la negativa, busca entrar a la placa negativa. Así que en el campo eléctrico, por fuera de las 2 placas se cancelan y en el interior se suma el campo proveniente de la carga positiva y el campo de la placa negativa. La distancia de separación entre las 2 placas tiene que ser lo suficientemente pequeña en comparación con el radio o longitud de esas placas para que esto se pueda cumplir. Como entre 2 láminas paralelas se va a generar un campo eléctrico uniforme, pues se puede decir que el campo eléctrico que se genera es igual a la diferencia de potencia entre las placas dividido entre la distancia entre placas. El campo eléctrico, que normalmente se mide en Newton sobre Coulomb, como es potencia al partido de una distancia, pues también se puede expresar como voltios entre metros. Una lámina paralela sería como un rectángulo. Al ser un rectángulo, vemos que es una figura simétrica. Por esto, conocemos rápidamente su área y podemos dar uso de la ley de Gauss, que nos ayuda a simplificar los cálculos de campo eléctrico en casos de gran simetría. Hola a todos, yo soy Juan Guilarte y vengo a realizar un ejercicio explicativo en donde calcularemos campo eléctrico, líneas de fuerzas en un campo eléctrico y campo eléctrico entre láminas paralelas. Sin más preámbulos, procedamos a explicar el ejercicio. En el problema propuesto tenemos que 2 placas metálicas de área 0.5 metros cuadrados se encuentran colocadas una frente a la otra, existiendo entre ellas un campo eléctrico E de 55 newtons sobre Coulomb. Si dichas placas poseen cargas iguales y opuestas en sus superficies interiores, calcula la magnitud de la carga sobre las placas y la densidad superficial. Hay que tomar en cuenta que E es el campo eléctrico entre las placas y su unidad es Newton entre Coulomb.
Q es la carga de las placas y su unidad es el coulomb, que en este caso sería C. S es el área de cada lámina y su unidad es metros cuadrados. SU0 es la constante de permitividad, que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metros cuadrados. Ahora voy a sacar los datos y la solución del problema, para el cual tenemos entonces S, que es 0.5 metros cuadrados, E, que es 55 newtons sobre coulomb, y aquí densidad superficial y Q es lo que tengo que hallar, es decir, son las incógnitas. La carga entre las placas la calculamos mediante la ecuación E es igual a Q entre SU0, en donde Q es igual a E por SU0 por S. Sustituyendo los valores, tenemos que Q es igual a 55 newton entre coulomb por 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado entre newton por metro cuadrado por 0.5 metros cuadrados. De manera que al realizar nuestros cálculos tendríamos que Q es igual a 2.4 por 10 a la menos 10 coulomb. Luego, para hallar la densidad eléctrica superficial, la calculamos de la siguiente manera. Decimos que densidad superficial es igual a Q entre S, y sustituyendo los valores, tenemos entonces que la densidad superficial es igual a 2.4 por 10 a la menos 10 coulomb entre 0.5 metros cuadrados, para tener un valor total de 4.8 por 10 a la menos 10 coulomb entre metros cuadrados. Ahora, a continuación, mi compañera Lucía Rodríguez nos realizará un experimento donde se evidenciará el tema de potencial eléctrico. Un saludo, mi nombre es Lucía Rodríguez y a continuación voy a realizar un experimento para evidenciar el potencial eléctrico con objetos caseros. Los materiales que vamos a usar son 4 limones, cobre y clips de papel. El clip va a ser de zinc, nos va a servir junto al cobre como electrodos. Vamos a tomar los limones y vamos a clavarle los clips de zinc y los cables de cobre, así, de esta manera. Luego de clavar en los extremos diferentes, vamos a unir los demás limones a los que ya les habremos hecho lo mismo previamente, pero los vamos a unir con sus partes opuestas, es decir, vamos a unir cobre, zinc y cobre, zinc. Así estaríamos creando un circuito con nuestra serie de 4 limones. Ahora la luz que intentaríamos prender debería ser una luz LED, pero a falta de esta nada más vamos a utilizar una luz de arbolito para ejemplificar el experimento. Ahora lo que se tendría que hacer sería juntar los extremos de la luz, los dos extremos de la luz junto a los dos extremos opuestos de nuestro circuito de los 4 limones. Es decir, P que se está dejando un extremo de cobre y un extremo de zinc. Aquí debería prender la luz, pero como esta no es la luz adecuada para demostrar la funcionalidad de nuestra batería, nada más vamos a representarla sin esperar a que prenda. Ahora, para explicar qué es lo que estamos haciendo aquí, debemos explicar de una vez que el limón produce electricidad gracias a una reacción química. El zumo, siendo ácido, ayuda a romper la estructura atómica de los metales, como en este caso sería el cobre y el zinc, y hace que esto libere electrones que generan una corriente eléctrica. Ahora, para culminar de evidenciar nuestro experimento y también como cierre, podemos ver cómo
En objetos comunes se puede denotar el potencial eléctrico y también en nuestra vida diaria. Así podemos ver cómo es importante en nuestra vida cotidiana, ya que está presente y se puede ver comúnmente en actividades tanto dentro como fuera del hogar. También tenemos que demostrar su importancia en su estudio, ya que gracias a este podemos ser conscientes sobre las cosas que nos rodean y consecuentemente de su funcionamiento. Esto así nos ayuda a entender su uso adecuado, el cómo funcionan y darle el valor que se merece a todas las cosas que tengan que ver con potencial eléctrico que nos ayudan y nos facilitan en nuestra vida diaria la mayoría de nuestras actividades.